A finales de julio de 1876, un extraño acontecimiento tuvo lugar en March Township, Ontario, un distrito histórico que limita con el río Ottawa, situado en las afueras occidentales actuales de Ottawa, Ontario. Según un artículo en la edición del 4 de agosto de 1876 del Weekly British Week de Kingston, Ontario, un grupo de niños había decidido ir a recoger bayas la semana anterior en lo que se llamaba el Camino Arnprior, casi con certeza una sección del ahora olvidado ferrocarril de Brockville y Ottawa cerca del pueblo de Arnprior. Un pasaje en un artículo posterior indica que la mayoría de estos niños podrían haber sido niñas. Mientras recolectaban, los niños vieron lo que el periódico describió como un hombre completamente desnudo, de pie en la cima de una colina, su cuerpo cubierto de pelo y su cara cubierta con una larga barba. El hombre estuvo mirando a los niños durante algún tiempo, y parecía ansioso por unirse a ellos. Estuvo mirándolos durante 15 minutos, y luego descendió lentamente por la ladera de la colina, y desapareció en el bosque. El artículo declaró que la historia no era una invención infantil, ya que un chico local de 15 años llamado Bradley dio un relato claro y sobrio de la experiencia a un reportero. La historia es plenamente creída por las personas del lugar, concluyó el artículo, y se han realizado varias búsquedas para tratar de descubrir el refugio del hombre salvaje. A pesar de la disposición de la población local para tomar el informe de los niños al pie de la letra, un artículo posterior en la edición del 7 de agosto de 1876 del Ottawa Daily Citizen generó algunas dudas sobre el encuentro, afirmando que desde entonces se ha filtrado que uno de los miembros masculinos del grupo estaba haciendo una broma a las chicas, y al envolver una capa de búfalo alrededor de su figura masculina y esconderse en los arbustos, logró iniciar el rumor mencionado. Broma o no, los avistamientos del hombre salvaje, hechos mientras se recogían bayas, ocurren con sorprendente frecuencia en los anales de encuentros con el Sasquatch canadiense. En un artículo de 1884 para el Victoria British Colonist, un misionero anglicano llamado Reverendo John Booth Good afirmó que recolectores de bayas indígenas Thompson, mientras acampaban en el cañón Fraser de Columbia Británica, en las décadas de 1860, 70 y 80, a veces eran visitados en plena noche por algo que parecía mitad hombre, mitad bestia. En su famoso artículo de 1929 para la revista Maclean's, el agente indio Otto Bobo Burns incluyó la historia de un anciano Chehalis llamado Charlie Victor que encontró una cueva de Sasquatch mientras recogía bayas de salmón en las montañas Lillooet, cerca de Yale, Columbia Británica. En su libro de 1961, Abominable Snowmen, Legend Come to Life, el padrino de la criptozoología, Ivan T. Sanderson, incluyó el testimonio de Charles Flood de New Westminster, Columbia Británica, quien afirmó haber encontrado una criatura humanoide de 2,5 metros de altura en un campo de arándanos en las montañas Cascade del Norte, en 1915. En una declaración jurada, Flood declaró que este misterioso animal, que estaba de pie sobre 2 patas y estaba cubierto de pelaje marrón claro, tiraba de los arbustos de bayas hacia él con una mano o garra y se llevaba las bayas a la boca con la otra mano o garra. En sus diversos libros publicados en las décadas de 1960 y 70, el investigador canadiense del Sasquatch John Willison Green incluyó el testimonio de John Bringsley, quien describió su aterrador encuentro en 1960 con un enorme hombre salvaje de pelaje plateado mientras recolectaba arándanos en las montañas Columbia, no lejos de Nelson, Columbia Británica. Y en su libro de 1973, El archivo Sasquatch, Green incluyó el relato de una mujer que, mientras recogía bayas cerca de Rocky Mountain House, Alberta el verano anterior, se dio cuenta con un escalofrío de horror de que estaba siendo observada por un hombre salvaje peludo de 9 pies de altura, medio oculto por el matorral. Quizás no esté fuera de lugar mencionar aquí que el investigador estadounidense David Paulides, el notorio cronista de casos misteriosos de personas desaparecidas en Estados Unidos y Canadá, ha identificado las bayas como uno de un puñado de motivos peculiares comunes a desapariciones que desafían la explicación racional. Aunque Paulides ha sido justamente criticado por omitir o pasar por alto detalles importantes en muchos de sus informes de investigación, él ha demostrado decididamente que un curioso número de desapariciones sin resolver efectivamente involucran la recolección y consumo de bayas. En una pieza anterior mencionamos la cobertura de Paulides sobre las respectivas desapariciones de George Wank y Jack Pike, ambos de los cuales desaparecieron en 1935 mientras recolectaban bayas en el sur de Manitoba. Hay casos similares que el exagente de policía incluyó en su libro de 2019, Missing 411 Canada, para ninguno de los cuales cabe mencionar. Hay indicaciones de que los secuestros por parte de hombres salvajes fueran la causa. Para dar un ejemplo, Paulides informó sobre la desaparición de Eva Hall, de 13 años, quien desapareció mientras recogía arándanos el 15 de agosto de 1932 en los bosques cerca del asentamiento rural de Poverty Bay, Ontario, a unos 43 kilómetros al noreste de Parry Sound, en el centro de la zona salvaje de 120 kilómetros cuadrados, delimitada por Georgian Bay, el lago Nipissing, el lago Muskoka y el Parque Provincial Algonquin. Aunque Paulides afirmó que la niña nunca fue encontrada, varios artículos contemporáneos de periódicos canadienses indican que ella apareció en una granja cerca del asentamiento vecino de Magnetawan, después de 3 días en el bosque.
Hambrienta y exhausta, pero viva, explicó a los reporteros que dejó a las niñas con las que había estado recogiendo bayas para beber de un arroyo cercano, pero no pudo encontrar el camino de regreso al grupo. He escrito extensamente sobre la relación entre las bayas y las personas desaparecidas, escribió Paulides en un resumen del caso de Hall. Las bayas más peligrosas para recoger son, sin lugar a dudas, los arándanos. No entiendo por qué los arándanos representan la baya más peligrosa, pero las personas que recogen estas bayas y desaparecen rara vez son encontradas. El siguiente hombre salvaje en aparecer en las noticias canadienses fue un violento gigante peludo que se decía vivía en una misteriosa isla de Ontario, que los periódicos de 1883 llamaban la isla de Priddy, cerca de Pembroke. Pembroke, Ontario, es una ciudad en las orillas del sur del río Ottawa, a unos 113 kilómetros río arriba de March Township, el sitio del encuentro anterior. En 1883, era una ciudad recién incorporada en la misma línea de tren que Arnprior. Las únicas islas de tamaño mediano, cerca de Pembroke, son la vecina Isla Morrison y la Isla Codman, que se encuentran en un tramo tranquilo del río Ottawa, conocido como Lago Allumette. Al otro lado del lago está la enorme Isla Aux Allumette, y aproximadamente a 40 kilómetros río abajo está la Isla Au Grand Calumet. Ambas han conservado sus nombres desde al menos principios del siglo XVIII. La única isla de Priddy en la zona es la isla de Priddy, deletreada T-T-I-E-S, al sur de lo que entonces era el pueblo de Carleton Place, en un afluente del Ottawa llamado Mississippi, a unos 45 kilómetros al sureste de Arnprior. Cualquiera que sea la identidad de la isla en cuestión, parece seguro que estaba ubicada cerca del río Ottawa, justo río arriba de la ciudad de Ottawa, no lejos del incidente del municipio de March de julio de 1876, sugiriendo que el Wildman del sur de Ontario podría ser más que solo una broma juvenil. Según una serie de artículos de periódico publicados a finales de julio de 1883, la isla Priddy, cerca de Pembroke, albergaba a un hombre salvaje cubierto de pelo de 2,5 metros, que había sido visto moviéndose rápidamente por el bosque. Un artículo en el Montreal Gazette afirmaba que 2 artesanos que se atrevieron a ir en su busca tuvieron una estrecha escapatoria de ser asesinados, uno de ellos con el brazo fracturado por el gigante. El gigante peludo aludido en este breve informe recuerda un poco a Old Yellow Top, una enorme criatura peluda que supuestamente fue vista más al norte, en el escudo canadiense que rodea Cobalt, Ontario, en 3 ocasiones diferentes a lo largo del siglo XX, nombrada por el mechón de pelo amarillo que los testigos dicen coronaba su cabeza. 2 años después del avistamiento en la isla Priddy, otro hombre salvaje fue visto merodeando en las afueras de Sewell, un asentamiento rural a unos 60 kilómetros al suroeste de Winnipeg, Manitoba. Algunos de los granjeros en esta vecindad, proclamó un artículo en la edición del 24 de septiembre de 1885 del Manitoba Weekly Free Press, se han excitado enormemente por lo que llaman un hombre salvaje que estaba corriendo a sus anchas, y se describe como cubierto de pelo largo y con una cola larga. En lugar de Old Yellow Top o los humanos metamorfoseados descritos en un segmento anterior, esta criatura evoca fuertemente a un gran primate norteamericano misterioso, del que hablamos en una pieza anterior. Una criatura similar a un mono conocida por los indios Atna del suroeste de Alaska como el Tailed One y referida por los leñadores de los Apalaches como el Devil Monkey. Considerando la ubicación del avistamiento de Sewell de 1885, vale la pena relatar un supuesto encuentro con el Monkey Devil, que se cree ocurrió a mediados de la década de 2010 por 2 hermanas Cree de Jackhead, Manitoba, mientras conducían por la carretera Manitoba 6. Este encuentro fue documentado por un joven criptozoólogo llamado Thomas Morgan de Kawartha Lakes, Ontario, en su sitio web superbooktom.com. Mientras pasaban por un pequeño cuerpo de agua llamado Devil's Lake, entre los lagos Winnipeg y Winnipegosis, a aproximadamente 1 hora en coche al sur de Grand Rapids, Manitoba, las chicas vieron a una gran criatura parecida a un mono cruzar la carretera frente a ellas. Las hermanas describieron a la criatura como de una altura de 4 pies, con pelo marrón, hombros grandes, espalda inclinada y una cola. En la próxima sección de esta serie, nuestra investigación sobre los hombres salvajes de la prensa canadiense se fusiona con el trabajo de investigadores clásicos del Sasquatch canadiense, como J.W. Burns y John Willison Green, trasladándonos a la costa oeste de Canadá, el lugar de nacimiento del folclore canadiense del Sasquatch.